Muy bien, el tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el día de hoy lleva por título así: Imitando la integridad de José. Lo repito, imitando la integridad de José. José, no me estoy refiriendo a una persona, bueno, hablando actualmente, claro, estoy refiriendo a un personaje de la Biblia que hoy vamos a analizar precisamente su integridad, imitando la integridad de José. Dice ahí una introducción: influencers que mintieron. Hoy en día hemos escuchado esa palabra que es influencers, y bueno, pues realmente es un título que recibe una persona de mucha influencia por el tipo de contenidos que sube a sus redes sociales, y la gente precisamente lo sigue para recibir ese tipo de influencia. Son personas que suben productos, que suben dónde están, ¿no?, los lugares que visitan, y pues eso ahora se le llama influencers. Pero bueno, precisamente dice ahí, hay una nota en su guía de estudio que dice influencers que mintieron. Anna Delvey, así se llama esta persona. Bueno, dice ahí: una de las mentiras de influencers que más ha resonado es la de Anna Sorokin, o mejor conocida como Anna Delvey. Delvey, dice ahí, vivía en hoteles de 5 estrellas, vestía ropa de diseñadores de alta costura, asistía a fiestas exclusivas, viajaba en aviones privados y daba generosas propinas de $100 americanos, poco más de 2,500 pesos mexicanos. Y bueno, esta mujer se hizo pasar, fíjense, como la heredera alemana de una fortuna millonaria. Falsificó papeles, tanto ella creyéndose pasar por una heredera alemana, falsificó papeles y logró conseguir un préstamo de más de $20 millones, haciéndose pasar por esta persona, una heredera alemana. Aunque la solicitud fue denegada, un préstamo de $20 millones, aunque la solicitud de esto fue denegado, pero de todas formas recibió un adelanto por $100,000. Viajó, convivió y vivió con la alta sociedad, y bebió, mejor dicho, con la alta sociedad, y al mismo tiempo le robó a estas personas. Después de la revelación de su estafa, Sorokin fue capturada y procesada en el 2017, y usted lo puede corroborar en las noticias. En el 2017, esta persona, mujer, fue procesada en 2017 y se presentaron varios cargos por fraude en su contra. Y bueno, entonces con esta historia breve, que usted puede investigar más todo lo que hizo, a pesar de ser una persona que vivió, que vestía ropa de diseñadores, la subía a sus redes sociales. No estoy diciendo que todas las personas sean así, me refiero a que aparenten ser algo, que hay quienes pues sí transmiten cosas que son verdad, pero especialmente esta persona vestía diseñadores de alta costura, no sé si sabemos si era de ella o no, asistía a fiestas exclusivas, viajaba en aviones privados, las publicaba en sus redes, muchos la imitaban o la querían imitar y la seguían. Entonces viajó y bebió y convivió con personas de la alta sociedad, y después fue capturada en 2017 por fraude. De tal manera que todo lo que publicaba o hacía o decía era una farsa. Así que bueno, analicemos entonces esta persona. ¿Qué opinamos de esta persona, de esta mujer? ¿Cuál es tu opinión ahora de esta persona? ¿Qué concepto ahora tienes de ella? Fue un caso muy sonado, la verdad, en lo personal yo no conocía a esta persona, porque es alguien que se mueve más en redes sociales, y había millones de seguidores que la seguían. Pero ¿qué concepto ahora te queda de esa persona? Tal vez una farsante, una mentirosa, una ladrona, pero aparentaba ser alguien, y la gente la veía como alguien bueno o alguien apreciable, inclusive físicamente hablando, con dinero, con posesiones, pero vivía en una farsa.
Ahora, una última pregunta, analizando este tema y esta noticia, ¿confiarías en ella realmente después de lo acontecido? Después de que se mostró tal y como es, abiertamente, ¿podrías tú decir, sigo confiando en ella? Lamentablemente mucha gente podría haberla seguido y seguir creyendo en ella y justificar sus acciones. Pero como podemos darnos cuenta, esta y otras personas, esta persona carecía de algo que se llama integridad. Integridad. Pues vivía en una farsa que hizo creer a muchos de sus seguidores. Es interesante cómo esta persona creó una mentira que fue verdad, aunque es irónico, pero así es. Una mentira que la creyeron muchas personas y carecía de integridad y se mostró realmente como era. Y cuán importante, querido hermano y amigo que me escuchas, cuán importante es ser íntegro en este mundo. Ser íntegro y no aparentar ser alguien. Por eso es importante ser íntegros. La importancia de la integridad hoy en día es algo que debe de valer mucho, que debe de tener un peso muy fuerte en nuestras vidas y en tu vida y en mi vida. Y miren, la palabra íntegro, dice ahí su guía de estudio, significa que no carece de ninguna de sus partes. Qué interesante, es la definición del diccionario de la Real Academia Española, que no carece de ninguna de sus partes, que está completo. Y en medio de estos tiempos, se requieren de personas íntegras. Por eso es importante este tema, la integridad. Como personas y sobre todo como creyentes verdaderos, si nos decimos ser hijos de Dios, y claro, allá afuera en el mundo, estamos llamados a practicar una vida en integridad, o sea, recta, honesta, con buena conducta y que dé buen ejemplo en todas las áreas de su vida. Eso es integridad, que dé buen ejemplo en todas las áreas de su vida. Que no aparente ser una persona o en ciertas áreas, como mucha gente así es, que le va bien en ciertas áreas y son de ejemplo, pero en las personales, en las íntimas, ahí son un completo desastre y aún así lamentablemente la gente los sigue, los imita y quiere ser como ellos. Y quieren separar lo personal con lo público, que eso no es cierto, eso no tendría que ser así. Tanto nuestra vida pública y personal deben ser iguales. Pero realmente el reflejo de nuestro exterior es a veces lo que hay en nuestro interior, o a veces nuestro exterior es algo que queremos aparentar para que no conozcan nuestro interior. Pero se requiere de buen ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, así lo ha dicho las Escrituras y el mismo Señor Jesucristo. La vida íntegra, también queremos aclarar, no significa perfección o ser intachables. Y hay bendiciones cuando se practica, cuando somos completos, que no nos falta ninguna de nuestras partes. Aunque muchos crean que no vale la pena ser íntegro hoy en día en un mundo corrupto. Y así es, lamentablemente estamos viviendo en un mundo desde tiempo atrás que carece de integridad y se lleva por la corrupción, el camino corto a veces, pero mal elaborado y mal hecho. Y veamos lo que la Biblia enseña sobre este tema acerca de la integridad. Miren, dice el Salmo 26:1, que ahí está en sus guías de estudio, y si no, ahí en casa puede leerlo, dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Fíjense, qué confianza del salmista. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Dice el Salmo 26:1 esto: porque yo en mi integridad he andado. ¿Cuántos podríamos decir realmente, yo en mi integridad he andado? Me he movido como soy, como realmente soy, en todas las áreas de mi vida, en donde trabajo, en mi familia, en mi universidad, en la escuela, en casa. Si estás asistiendo a una iglesia, ahí en la iglesia, soy el mismo en todas las áreas, en todos los estratos en el cual yo me muevo, en la sociedad, soy el mismo. Pero a veces carecemos de eso y aparentamos ser alguien en la sociedad, en la familia, en la iglesia, en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, para aparentar ser alguien que realmente no soy.
Pero dice aquí el salmista, pero yo en mi integridad he andado. O como dice el Salmo 41:12, dice así: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Otra vez la confianza del salmista diciendo: en mi integridad me ha apoyado. Ahí estoy, en mi integridad. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esa es una de las bendiciones cuando vivimos en integridad. Estar cerca de Dios, porque somos nosotros mismos, tal y como somos. Aunque, como mencionábamos, no significa ser perfectos o intachables. O como dice el Salmo 84:11, estamos hablando de que la Biblia enseña sobre este tema de la integridad. Salmo 84:11 dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí encontramos una bendición. Y cómo es que anteriormente los pasajes nos muestran cómo realmente sí podemos vivir en integridad en un mundo corrupto. Pero especialmente este versículo nos habla de la bendición que hay cuando realmente estamos viviendo en integridad. ¿Qué bendición hay aquí? Dice ahí: no quitará el bien a los que andan en integridad. Habrá beneficios cuando somos íntegros en nuestra vida. El bien que Dios quiere. Dios es un Dios de bien, claro, pero también es un Dios que ama y también es un Dios que disciplina y es justo. Pero si andamos en integridad, no va a quitar el bien de nosotros. Estaremos tranquilos, gozosos. Esa es una bendición de la integridad. U otra porción, dice Tito 2:7-8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí está, el ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad. Ser uno, una persona que no carece de ninguna de sus partes. Mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Aquí está la integridad. Y no tenga malo que decir de vosotros. Esa es la realidad de ser íntegros delante de los demás, siendo ejemplo de buenas obras, de seriedad, en palabra, en nuestra vida, ser reprochable, que no nos acusen constantemente de errores, de fallas, de equivocaciones, de modo que el adversario se avergüence, de tal manera que cuando lleguen a acusarnos, las demás personas nos digan: al final no era mentira lo que le dije, porque él no es así. Y dice: y no tenga malo que decir de vosotros, nada malo que decir de vosotros. Eso es integridad. O como dice Colosenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y dice aquí Colosenses, le dice Pablo a la iglesia en Colosa: para que seáis irreprensibles y sencillos. Y la palabra sencillos aquí se traduce sin mezcla, que no se mancha. Y dice después: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y ya más de 1000 años antes, 2000 años antes, ya había una generación maligna y perversa. Ahora imagínense nuestros días. Siguen siendo los mismos calificativos. Estamos en una generación maligna y perversa. Pero vean la razón, ¿por qué estamos ahí? En la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La integridad también se muestra, se ve, la gente la observa. Porque precisamente la palabra luminar, que aquí se traduce, viene de una palabra que es foster, que de ahí vienen nuestras palabras faro o fósforo. Ese faro que ayudaba antiguamente a los barcos para que no encallaran en las costas, estaban encima de una colina o en medio del mar a veces, colocados en un arrecife, para que ahí los barcos cuidaran de no encallarse. Y ese faro se veía a kilómetros y ayudaba a que los barcos no se hundiesen por diferentes partes del mar. Así es la integridad, querido amigo y hermano.
que seamos irreprensibles y sencillos y que seamos los mismos en todas las áreas de nuestra vida y en todas las zonas donde nos movamos. La integridad, dice ahí su guía de estudio, nos lleva a ser la misma persona en casa, en la escuela, en la familia, en las clases o en donde nos movamos a estudiar la Biblia y en donde estemos, en el banco, en la tienda, donde usted esté. Esa es la integridad. Nos lleva a ser la misma persona en donde sea, en donde nos movamos. De lo contrario, si no somos personas íntegras, seremos una persona hipócrita. Que suena fuerte esta palabra, pero es una palabra muy antigua que precisamente significaba actor. Eso es la palabra hipócratos, alguien que actuaba. Antiguamente así se le decía a una persona que actuaba, se colocaba máscaras para aparentar ser alguien y al final en su lugar, donde estaba, donde vivía, era otra persona completamente, porque únicamente estaba interpretando un papel. Pero si no somos íntegros, entonces nos llevamos a ser o a nombrarnos una persona hipócrita. O sea, que una persona que aparenta algo que no es o dice que es. Y hoy en día, querido hermano y amigo, es difícil vivir en integridad, es muy difícil. Sin embargo, y gracias a Dios por esto, es posible vivir en integridad, ya que lo vemos a lo largo de las Escrituras por medio de vidas de grandes personajes bíblicos que no fueron perfectos, pero sí fueron íntegros en sus vidas. Y miren, hoy vamos a ver rápidamente, analizar la vida de José. Y para eso, por favor, les pido que vayamos al libro de Génesis, por favor, 37. Ahí vamos a estudiar y a meditar el día de hoy este personaje joven, por cierto, un joven. Génesis 37. Analicemos la vida de este joven, por eso el tema se llama así, imitando la integridad de José. Muy bien, si están ahí en Génesis 37, vamos a leer por favor del versículo 1 al versículo 11. Por favor, síganme con sus vistas ahí donde estén. Génesis 37, aquí igualmente en el auditorio, por favor, Génesis 37, síganme con sus vistas. Y permítame leer esta porción, Génesis 37 del 1 al 11. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que es el mismo nombre que Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por cierto, error de sus padres, ahí tener preferitismos, dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eran hoscos, toscos en su manera de hablar cuando se acercaba a su hermano José y le decían: oye, ¿me pueden ayudar con esto? Y ellos: no, ¿para qué? Golpeado de una manera que no la dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que no podían hablarle pacíficamente. Y dice el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Creo que esta es la tercera vez que le dice que le aborrecían. Sí, la tercera vez que aborrecían a su hermano, a José. Y le aborrecían aún más a causa de los sueños y sus palabras. Y se soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así que veamos de manera general las características de este joven, el cual les voy a pedir por favor que con detenimiento lean toda esta porción desde Génesis 37 a Génesis 40, bueno, al final, a Génesis 50, al final de toda esta historia, porque vemos cómo fue la vida de José de ejemplo y por eso estamos estudiándolo el día de hoy. Así que, número 1, ¿qué características generales tenía este joven? Bueno, primero, dice letra A, vivían en la tierra de Canaán. Letra B, su padre se llamaba Jacob y también llamado Israel, también se le llamaba Jacob Israel. Letra C, tenía 17 años, dice esta porción, cuando apacentaba las ovejas de su padre. Letra D, José también informaba, estamos viendo los aspectos generales de su vida, José informaba a su papá lo malo que hacían sus hermanos. Lo malo que hacían, aquí para este entonces tenía 10 hermanos, porque en total eran 12, pero uno todavía no había nacido, que era Benjamín. Pero aquí había 10 hermanos. José informaba a su papá lo malo que hacían sus hermanos. Letra E, era muy amado. De hecho, una característica de José, era muy amado porque lo tuvo Jacob siendo ya un adulto mayor. Todos los hermanos eran mayores. No dicen su edad, claro, pero José lo habían tenido en una etapa adulta, adulto mayor. Era uno de parte de los milagros que el Señor hacía en ese tiempo, claro. Y era muy amado, ¿sí? Tal es así, dice la letra F, fue tan preciado que le dieron una túnica de colores. Antiguamente la túnica era muy valiosa, claro, para tiempos bíblicos, pero habiendo una túnica de colores era mucho más especial. La túnica que portaban los judíos, los hebreos, era algo muy sencillo, pero una túnica de colores implicaba pigmentación, no era tan común ahora como nuestra ropa. Podríamos decir entonces que actualmente pues le dio un dispositivo caro, les dio, no sé, un auto, algo para entender un poco el contexto cultural y a qué se refería, porque una túnica de colores, repito, en ese entonces era algo muy valioso. No cualquiera podía poseer, pero como Jacob era el preciado, José era el preciado de Jacob, pues le dio una túnica de colores. Aquí en parte los papás tuvieron un error por tener ese preferitismo, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Esas son características generales de José. Pero miren, aquí es el panorama general. Pero vamos ahora a entrar a otro panorama inicial de la vida de José. No hay tiempo de leer toda la historia de José, pero con esto quiero mostrarles algo que en lo personal a mí el Señor me mostró. Viendo el panorama inicial de este joven, dice ahí su guía de estudios, siendo muy joven, José se enfrentó a circunstancias muy difíciles. Tanto, ya lo leímos, tanto el rechazo y desprecio de su familia, ya lo vimos en el caso de sus hermanos, como injusticias, inclusive abandono. Y vamos a ver qué es ahorita de manera breve y rápida qué pasó con José. Y veamos un panorama inicial de la vida de este joven. Veamos todo este panorama inicial y pongámonos un poquito en el lugar de él, de estas circunstancias que él está enfrentando, que sin duda alguna me adelanto a decir que no pasaremos ninguna de ellas, créamelo de verdad. Primero, letra A, su panorama inicial. Dice que a José le aborrecían, dice Génesis 37, 4 y 5, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y dice el 5 al final, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dice el versículo 8, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué triste que tus hermanos te aborrezcan. Y esa es una actitud muy fea, que alguien te aborrezca. Pero sus hermanos le aborrecían.
Imagínate recibir esa actitud por parte de tus familiares. No estamos hablando de otra persona, sino eran tus hermanos. Y no era uno, eran 2 hermanos. Tal vez que uno pueda aguantar eso. Pero eran 10 hermanos, 9 hermanos. Sí, 10 hermanos. Qué terrible. Pero también dice que le tenían envidia. Dice, no solo le aborrecían, sino le tenían envidia. Dice Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Qué triste que alguien tenga envidia de ti y que la haga expresar. Y más no se diga a sus hermanos. Pongámonos un poco en el lugar de ellos, de él, como les decía. Pero miren, tal vez todo hubiera acabado aquí, pero no es así. Letra C. Estamos viendo el panorama inicial de José. Conspiraron para matarle. No solo le tenían envidia, sino conspiraron para matarle. Dice el versículo 18 y 19 de ese capítulo 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, porque su padre mandó a ver a sus hermanos, y dice que José venía para con ellos, al encuentro de ellos, y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Mono de burla. Por eso en algunos libros, algunos títulos de la Biblia se le llama así, José el soñador. Pero realmente fue un apodo que le pusieron sus hermanos a manera de burla. Por lo que él tenía, que todo tenía un plan inclusive profético en los planes de Dios para la vida de José e inclusive de su familia. Pero dice que venía de lejos y dice que conspiraron para matarle. Qué terrible es eso. Que tú te vayas acercando a un grupo de personas y ya están conspirando, tal vez no para... Aguantamos tal vez que nos quiten el tema, que no nos saluden, que se rompa el grupo, porque tú llegaste, pero era una conspiración para matarle. Y no eran cualquier persona, eran sus hermanos. ¡Qué terrible! ¿En qué cabeza cabe? Solo en una mente realmente dañada y sin duda alguna por el pecado, se cruza la mente de matar a un joven de probablemente 17 años, y todavía todavía de 17 años. Y no eran cualquier persona, eran sus hermanos. ¿Qué cabeza cabe querer matar a uno de tus hermanos? ¿Qué coraje había en el corazón de estas personas? Pero conspiraron para matar, no solo conspiraron para matarle, sino también tuvieron intenciones de matarlo, dice el versículo 20. Ahora puedes venir y matémosle. No solo planearon, sino también ejecutaron. O querían ejecutar sus acciones. Y dice, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Conspiraron para matarle aventándole a una cisterna. Pero también, letra E, lo maltrataron y arrojaron a una cisterna. No solo había intenciones de matarlo, sino también le maltrataron y arrojaron a una cisterna, dice el versículo 22 y 26. Dice, y les dijo Rubén, al 21, dice, cuando Rubén oyó esto, bueno, por lo menos un hermano, pero vean lo que dijo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Tal vez aquí uno puede decir, mire qué buena onda es aquí el hermano Rubén de José. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo a una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, lo agarraron, lo empezaron a empujar, lo aventaron como ladrones, empezaron a arrebatar, no sé si le golpearon, no dice eso la Biblia. Dice que le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Todos dijeran, cayó en algo noble, pero no había nada, no había agua en ella. Y se sentaron, fíjense el 25, y se sentaron a comer pan todavía. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Y entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. No solo lo maltrataron, también lo maltrataron y lo arrojaron a una cisterna. Una cisterna. Le quitaron su ropa y lo aventaron. ¿Cuánto tal vez medirá una cisterna? 2 metros,
250, 3, cuando mucho. Y no había agua. Y aventaron a un joven de 3 metros, sin sus ropas, no sé qué golpe haya recibido. Pero todavía estos señores, alrededor de la cisterna, a un costado, se sentaron a comer pan. Qué duro era el corazón de estos jóvenes. Y cómo más adelante, ahí en Génesis 42, 22, ellos después dijeron cómo José se sentía. Dice que estaba en angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bueno, esa es una historia más adelante. Pero vean, en la cisterna dice que estaba en angustia y le rogaba a sus hermanos diciéndole: hermanos, por favor, sáquenme de aquí. ¿Por qué me aventaron? Y ellos comiendo pan. Qué increíble es ver la miseria de alguien o la circunstancia, y más porque tú lo hiciste, ver la miseria y ellos comiendo como si nada. Qué corazón tan duro, repito, tenían estas personas. Vamos más rápido, letra F, lo vendieron, ya lo leímos. No solo querían matarlo, lo odiaban, le tenían envidia, le quitaron sus ropas, lo aventaron a una cisterna, clamaba, les rogaba que lo sacaran. Y no solo eso, sino lo vendieron. Todavía otro hermano, muy sabio él, Judá, pues vamos a venderlo, ¿qué les parece, no? Y así fue, lo vendieron a un grupo de mercaderes, los ismaelitas, lo enviaron a Egipto y lo llevaron a Egipto. Pero no solo eso, ¿saben qué pasó después? Fue vendido una vez, no solo fue vendido una vez, sino fue revendido a Faraón. Dice ahí Génesis 37, 36, y dice: y los madianitas, que son igual que los ismaelitas, lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Lo revendieron a Faraón para que sirviera a un oficial llamado Potifar. Pero no solo eso, fue acosado sexualmente hablando. En Génesis 39, la mujer de este oficial, dice ahí Génesis 39, 1, llevado pues a José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. Era la segunda vez que vendían a José, que lo habían llevado allá. Y qué terrible esto. Y dice que había una mujer, porque José, dice las Escrituras, el 6, y dejó todo lo que tenía en mano de Jehová, con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Porque José aquí, por la ayuda de Dios, empezó a ser un buen siervo. Estaba en otra nación, estaba en otra cultura, pero empezó a ser prosperado por Dios, que es un punto que vamos a ver más adelante. Pero dice que él era de hermoso semblante y bella presencia, era guapo el muchacho, ¿no? Pero una mujer empezó a acosarle y le decía así literalmente, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, acuéstate conmigo, tengamos relaciones. Y así lo hizo varias veces. Y claro, José nunca cayó en eso. Pero lo más triste que ser acosado, fue acusado falsamente. Después de insistir constantemente esta mujer, dice el versículo 12, y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dice, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Pero dice el 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Miren nada más, qué gran mentira. No era cierto. Era esta mujer que estaba acosando a este joven. Y claro, José huyó, dejó sus ropas y dijo: patitas, ¿para qué las quiero, no? Como decimos, y salió huyendo, y esta mujer se aprovechó de esa circunstancia y fue acosado. Fue acusado falsamente, y lo que le hizo que fuera llevado a la cárcel injustamente. Dice ahí el 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Sin embargo, a pesar de eso, en la cárcel José empezó a ser de bendición. Y hay un relato muy interesante en Génesis 40.
en donde hubo dos personas que tuvieron un sueño y José les ayudó a interpretar ese sueño. Y les dijo José, ¿saben? Acuérdense de mí, por favor. Uno era el panadero y otro era un copero del rey, si no mal recuerdo. Sí, un copero y el panadero, porque ellos delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y claro, los metieron a la cárcel y se toparon con José. Sin embargo, José no podía salir de ahí. Y les dijo, acuérdense de mí, y cuando salgan y vayan y se ha perdonado su condena, díganle a Faraón, por favor, acuérdense de mí, que esto que me hicieron era incorrecto. ¿Y saben qué pasó? Se le olvidaron. Estas dos personas que estaban en la cárcel se olvidaron de José. No se acordaron de él, salvo después uno al final, más adelante. Pero lo olvidaron, a pesar de haberles ayudado a estas dos personas. Dice ahí la página 2 de su guía de estudio. ¿Qué podríamos, con todos estos eventos que son muy rápidos y son pues sí, los analizamos muy brevemente porque es una historia muy profunda, muy larga, pero les di el panorama general e inicial de la vida de este joven. ¿Qué podríamos esperar? Dice ahí una pregunta, ¿qué podríamos esperar o pensar de una persona así que enfrentó estas adversidades? ¿Qué podríamos pensar de una persona que enfrentó la envidia, el que lo aborrecían, conspiraron para matarle, tuvieron intenciones de matarle, lo maltrataron, lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron, lo revendieron, fue acosado sexualmente, acusado falsamente, fue llevado a la cárcel injustamente y olvidado en la cárcel? ¿Qué podríamos pensar de una persona así? Tal vez diríamos que tenía el derecho de enojarse con Dios. Tenía todo el derecho de enojarse con Dios, con la vida, como dicen algunos, por todas estas circunstancias, siendo un joven inocente y desgracia tras desgracia. Tal vez uno podría decir, tenía el derecho de enojarse con Dios y de clamar y preguntar, oye, ¿por qué? O pues al parecer lo abandonó. Podríamos decir que ahí Dios lo abandonó cuando no era cierto. O pudo haberse esta persona, José, convertido en una persona con amargura o con mucha ira por todas estas circunstancias que enfrentó. O inclusive justificaríamos sus malas acciones o actitudes. Podríamos decir eso tal vez. No, claro, tiene todo el derecho de enojarse con sus hermanos, mira nada más todo lo que le hicieron. Sin embargo, amigo, hermano, a pesar de todas estas circunstancias difíciles que enfrentó este joven, José siempre fue el mismo y nunca cambió. Siempre fue el mismo, siempre y nunca cambió. Eso se le llama integridad. En el más amplio sentido de la palabra, en su mayor significado, nunca careció de ninguna de sus partes, en su santidad, en su obediencia, en su misericordia, en su amor. Siempre fue uno. No cambió por cada circunstancia. Eso es integridad. Nunca cambió su concepto de Dios, del pecado, de la obediencia. Él siempre se llevó esos conceptos en su vida, en su mente, en su corazón, a pesar de estas terribles consecuencias, o mejor dicho, estas terribles situaciones que, créamelo, nunca vamos a enfrentarlas todas así en cúmulo. Nunca lo vamos a enfrentar. Pero él se mantuvo íntegro. Pero miren, a pesar de todo esto, a pesar de estas circunstancias, las circunstancias empiezan a cambiar. ¿Qué pasó? Bueno, José, a pesar de las desgracias que enfrentó, se mantuvo firme y Dios le bendijo grandemente. Hubo un momento en su vida, que ya lo leímos, que él estaba en la cárcel, él se encontraba en la cárcel, y el Señor comenzó a recompensar su integridad. Es por eso que en un momento clave, José interpreta un sueño del faraón. Ahí en Génesis 41, 1 al 16, no hay tiempo de leerlo, pero ahí José interpreta este sueño del faraón, en donde dice que veía que 7 vacas gordas subían, y luego venían 7 vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Y esto empieza a dar
una ayuda y una dirección a su vida. Y empezó ahí a cambiar las circunstancias. Y de hecho uno de ellos, el jefe de los coperos, se acordó de José, porque este sueño profético de Faraón, que así venía algo terrible para Egipto, claro, el jefe de los coperos dijo: caray, es cierto, José, el que estaba en la cárcel, interpretó mi sueño. Faraón, ¿qué crees? Que allí, ahora hasta ese momento se acordó, ahí está un joven que puede ayudarte a interpretar todo esto. Y esto fue increíble, cómo Dios lo usó, y esa visión de las espigas también, igual, 7 espigas grandes, con mucho fruto, y después 7 espigas secas, y cómo se devoraban entre ellas. Es un sueño muy interesante, que Dios lo usó para algo. Y la manera en que Dios actuó, por paréntesis, ya Dios no obra así, claro, por medio de sueños. Pero Josué interpreta el sueño de Faraón, y por la integridad, perseverancia, fe y obediencia en José, hubo frutos, ahora sí, en su vida, a pesar de todo esto que enfrentó, a pesar de las terribles consecuencias que vinieron por mantenerse firme, y más por aquella tentación baja de esa mujer, hablando de la tentación sexual, se mantuvo firme y hubo frutos. Mire, eso sí lo vamos a leer, Génesis 41, 38 al 46. Después de que interpreta José el sueño, le dice que va a venir 7 años de prosperidad de Egipto, pero va a venir 7 años de hambruna grave en Egipto. Tremenda, una hambruna tremenda como nunca antes se había visto. Empieza a dar las bendiciones, los frutos. Y dice así: y dijo Faraón, el 38, Génesis 41, 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Algo similar como otro personaje también, que es Daniel, que es otra historia. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí está hablando con Faraón, no cualquier persona en Egipto, siendo una potencia mundial en ese entonces. Repito, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Pues imagínense cómo estaba en la cárcel él. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón al nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Miren, y era José de edad de 31 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años, y era de José de edad de 30 años. 17 años a los 30 años, ¿cuántos años son? 13 años. 13 años. 13 años de adversidades, 13 años de pruebas, 13 años de circunstancias adversas, incomprensibles, injustas, todas ellas, injustas. 13 años para esperar el fruto de la integridad. Qué tremendo, qué paciencia de la vida de José. Qué joven tan íntegro, a pesar de todas estas circunstancias, esperar 13 años. ¿Y cuántos de nosotros no esperamos ni un día en dos por mantenernos íntegros en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, en donde nos movamos? Ya estamos todos desesperados pensando que ya lleguen las bendiciones de Dios. Pero este joven se mantuvo íntegro, manteniéndose firme en lo que él creía de Dios. ¿Y quién era Dios delante de él? Como ahorita en unos momentos vamos a leerlo. ¡Qué tremendo! ¡Qué integridad de la vida de José!
Por eso es digno de imitar a este joven. 13 años. Por eso el último punto hoy es la base. ¿Cuál es la base de la integridad de José? De esta obediencia sincera a Dios, de ese recorrido de 13 años. ¿Qué le sostuvo para ser esa persona íntegra? Y en esos 13 años vimos cómo él no se doblegó, no tuvo temor, no tuvo miedo. No dijo, pues nadie nos ve, ¿qué pasa? No hay ningún problema. O abusó de su autoridad. No, al contrario, él se mantuvo íntegro por esto. La base de la integridad de José fue sencillo, pero muy, muy importante en nuestra vida. Una obediencia sincera a Dios. Esa es la clave de tu integridad y de mi integridad. Una obediencia sincera a Dios. La clave para vivir, querido hermano y amigo, una vida íntegra, es estar cerca de Dios y obedecerle. Por más obvio, simple o rutinario que se nos diga esto, es la clave para vivir íntegros. La clave para vivir una vida íntegra, repito, es estar cerca de Dios y obedecerle. En la medida que nosotros nos alejemos de Dios, de sus promesas, de su palabra, de nuestra comunión con Él, nuestra integridad se verá afectada. Es lógico, es obvio, es una ley. Repito, la clave para vivir una vida íntegra es estar cerca de Dios y obedecerle, teniendo presentes, ahí está, sus mandamientos en nuestro corazón y estar conscientes de que Él nos observa. ¿Cuántas de las cosas que no hubiéramos hecho, mejor dicho, que hicimos, no las hubiéramos hecho si estuviéramos conscientes de que alguien nos observa? Que alguien está ahí observándonos y viéndonos. Cómo tal vez pecamos y cometemos un error tras error. ¿Cuántos de los jóvenes, niños, adolescentes harían algo si sus padres estuvieran observándolos en todo tiempo? Claro que no haríamos nada malo. Pero como nadie nos observa, creemos nosotros, nadie pues piensa que nos va a ver. Pero cuando estamos conscientes de que estamos obedeciendo a Dios y estamos conscientes de que Él nos observa, nuestra integridad se mantendrá. Esto es algo que José hizo por convicción propia y gracias a eso pudo soportar y enfrentar todo lo que enfrentó. Imagínense todas estas cosas, no era cualquier cosa. Analicemos entonces esta cercanía de José con Dios. Mire, aquí están las porciones donde vemos cómo José estaba cerca de Dios y cómo Dios le prosperaba y era en función de algo, de esa obediencia sincera. Dice Génesis 39, 2 al 4. Ahí está en su guía de estudio para ahorrar tiempo. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que, no sé qué veía en él, pero dice ahí, vio su amo que Jehová estaba con él, este egipcio, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué veía este egipcio en José? Que decía así, que Dios estaba con él, su integridad. Es más, hasta su prosperidad inclusive, porque en esa casa más adelante empezó a prosperar, porque José estaba ahí. Pero también miren, ¿dónde vemos esa cercanía de José con Dios? Génesis 3, 39, 9. Dice, no hay otro mayor en esta casa, después de esta tentación baja o esta manera tan baja de esta mujer, diciéndole, duerme conmigo. José le dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, hablando de Potifar, y ninguna cosa más reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice después, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vea la manera en cómo él tenía el concepto de Dios y si sabía que eso le iba a llevar a pecar, le dice, ¿cómo pues yo haría este grande mal cayendo en esa tentación sexual? Y pecaría, no contra mi jefe, no contra la nación de Egipto, sino pecaría contra Dios. Y es por eso que huyó. Y no se quedó ahí tratando de negociar. Pero vean qué concepto tenía José a Dios en su vida, que a pesar de que nadie le estaba viendo en ese momento, estaban ellos dos solos, dijo, no,
¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Eso es integridad, hermano, amigo. Eso es integridad. Y dice Génesis 39, 21, otro pasaje donde vemos esa cercanía de José y Dios. Pero Jehová estaba con José y lo extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora él, que estaba en la cárcel por esta injusticia, claro, que fue metido injustamente, empezó a hallar gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Es que así es la integridad, queridos hermanos y amigos. Tarde o temprano vienen las bendiciones, porque así es. Y dice Génesis 39, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vean cómo esa integridad era de bendición, inclusive ya desde antes. En medio de las circunstancias adversas, su integridad fue de gran bendición y empezó a ser de gran bendición. Y ahí están las porciones donde vemos cómo José estaba cerca de Dios, inclusive cómo Dios estaba cerca de José y le prosperaba y le bendecía. ¿Y en qué concepto tenía Dios o José Dios en su vida? Todo esto, queridos hermanos y amigos, todo esto fue gracias a que José tenía presente a Dios en sus decisiones y situaciones. Y aún en las más difíciles e incomprensibles, que muchas de estas circunstancias no la entendemos, y en vez de ser una persona con amargura y justificándose por todo lo que le hicieron, como muchos de nosotros, o yo en lo personal hubiera actuado tal vez, José perdonó y fue una persona diferente, inclusive con su familia a pesar del maltrato que le dieron. Y veamos entonces algo del corazón de José. Después de que él se hizo segundo de Faraón, casi el rey de Egipto, casi, pero no. Llegó la gran hambre. Llegó esta gran hambre a Egipto. Por eso José administró estos 7 años los bienes y recursos. Era una hambruna y una tremenda hambruna en ese entonces. Y claro, donde estaba su familia empezó a padecer. En una historia muy bonita, la familia de José fue a verle hasta Egipto. Y de manera muy interesante, iba la familia de José y se regresaba. Iba y regresaba. Y lea la historia después. José empezaba a llenar los costales de sus familiares con los granos. Y empezaba a dar alimento poco a poco. Hasta que llegó un momento en donde sus hermanos le reconocieron. Sus hermanos reconocieron y dijeron: Él es José, aquel que le vendimos. Él es José. José sabía que eran ellos, los había identificado, entendía quiénes eran, claro que eran sus familiares, y hasta preguntó por su papá y todo lo necesario. Pero en vez de decir: ¿saben qué? Yo soy José y ustedes me vendieron, no les voy a dar nada. Sufran la hambruna por todo lo que me hicieron, por todo lo que, por su culpa, claro, porque ellos iniciaron todo y vino todas estas circunstancias, pero ustedes fueron los responsables de venderme. Ahora regresen a su tierra y casi mueran de hambre. Pero José no actuó así. No lo hizo como tal vez nosotros hubiéramos actuado, de una persona que tal vez nos hirió por tanto tiempo y por todas las desgracias que vinieron y por toda la envidia y la manera en que la aborrecieron. José actuó de una diferente manera. Miren qué dice Génesis 45, 5 al 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Qué tremendo, qué firmeza, qué integridad de José. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y es cierto, porque si José no hubiera llegado a Egipto, hasta la nación de Israel hubiera desaparecido, porque había una hambruna terrible en ese entonces.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entendió claramente que sí, ellos tal vez lo vendieron, pero Dios tenía un plan mayor todavía y no hubo ningún reproche. Y dice más adelante en Génesis 50, 18 al 21, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervo tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Les habló con un corazón abierto. ¿Y eso qué significa? Con sinceridad. No les estaba hablando como ellos le hablaron en el pasado, que no le podían hablar tranquilamente o pacíficamente. José les abrió su corazón y les dijo: no se preocupen. Primero, no va a haber situación de hambre que padezcan ustedes. Y segundo, Dios lo encaminó para bien. Todo esto Dios tiene un plan perfecto. De una u otra manera, el Señor tenía un plan perfecto para mí. Cuando bien podía José y decir: ¿saben qué? Pues váyanse por todo lo que me hicieron. Yo ahorita soy casi segundo de Faraón o segunda de Faraón. No les puedo ayudar. Gracias. Y tal vez puede uno hasta, como ya fuera, ¿no? La gente puede subirse el cuello y decir: todo lo que logré, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar del maltrato, les vengo a demostrar que sí puedo. Eso es arrogancia. Eso es un corazón egoísta, un corazón en amargura. Pero vean la actitud de José. Yo quedé admirado con este joven, aquí ya adulto, cómo él bien pudo cambiar, justificarse en sus acciones, pero su integridad le llevó a perdonar sinceramente. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Muchas personas justifican sus acciones o malas decisiones por todo lo malo que pasaron, o les echan la culpa a otros, como el mal ejemplo de sus padres o de otros, sus familiares, amigos o ambientes donde estuvieron. Sin embargo, eso no es ningún pretexto para dejar de ser íntegros, y se necesita de firmeza para hacerlo. No hay pretexto, querido hermano y amigo, a pesar de las circunstancias, de las malas decisiones, inclusive de otros, por lo malo que nos pasó, o echarle la culpa a otros por el mal ejemplo de otros, de familiares, de amigos, situaciones, ambientes. Sé que son difíciles, sé que son complicados y a veces nos quieren orillar a abandonar a Dios, echarle la culpa a otros. Lo sé, lo entiendo. Sin embargo, no es ningún pretexto para dejar de ser íntegros y obedientes a Dios. Y se necesitan una firmeza para hacerlo, así como José. ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros? ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros realmente? Número 1, tendremos un carácter manso y templado. Lea después Génesis 37, 11, 20 al 27 y 41 al 23. Eso forja la integridad, un carácter manso y templado. ¿Qué bendiciones hay? Número 2, resistiremos al pecado si somos íntegros. Así en Génesis 39, 1 al 12, cómo José se mantuvo firme y decir: ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría yo contra Dios? La integridad nos lleva a resistir al pecado, cual más bajo que sea. Dios nos puede dar la victoria contra el pecado. ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros? Bueno, vamos a enfrentar las consecuencias por mantenernos firmes.
con la ayuda de Dios, así como José en Génesis 39, 3 al 23, se mantuvo firme por hacer lo correcto. Llegó a la cárcel injustamente, pero se mantuvo firme. La integridad nos sostiene en los momentos complicados, en hacer lo correcto en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en donde estés. ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros? Seremos ejemplo entre los demás. Ahí en Génesis 41, 25, 44, cómo fue ejemplo a la nación de Egipto, a los que estaban alrededor, y hasta reconocieron que Dios estaba con José. ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros? Perdonaremos sinceramente. Si hay integridad en nuestro corazón, vamos a perdonar sinceramente a pesar de lo malo que nos hayan dicho o hecho. Vamos a perdonar sinceramente, y él, como José en Génesis 45, 1 al 8, él perdonó a sus hermanos. Es más, dice ahí de esa porción, que hasta los abrazó. Es más, una ocasión, los convidó a cenar, los convidó a comer. Ellos no lo reconocían todavía, pero él estaba ahí. Y se aguantó las ganas de llorar enfrente de ellos. Y después de esa comida ellos se regresaron a su tierra, y dice que José lloró, porque ahí estaban sus hermanos. Y después en esa misma porción, más adelante, vemos cómo después ellos al final se acercaron y le abrazaron. Y lloraron juntos, sus hermanos y él, porque perdonó sinceramente. ¿Qué bendiciones hay si somos íntegros? 6. Entenderemos los planes de Dios para nuestra vida. Vamos a comprenderlos por más incomprensibles que sean para nosotros. Los vamos a entender, como dice Génesis 50, 15 al 21, ya lo leímos. Esto Dios lo encaminó para bien, y Dios sabe por qué, aunque fue difícil, aunque me costó trabajo, pero con la ayuda de Dios salí adelante. Vamos a entender sus planes. Y por último, y no menos importante, Dios será y es el centro de nuestra vida. Es una bendición cuando somos íntegros, es porque tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, así como José la tuvo en su vida. Dios estaba con él, Jehová lo prosperaba. ¿Cómo yo voy a pecar haciendo este grande mal? Pecaría contra Dios si yo hago esto. Eso es integridad, tener al centro Dios en nuestra vida. ¿Quieres ser como José? Yo sí quiero ser como José. Sé que no es fácil, y más en un mundo corrupto y caído. ¿Por qué no buscamos ser personas íntegras, con la ayuda de Dios, siendo obedientes, sinceros a Dios, apegados a su palabra? ¿Qué aspectos de tu vida no te permiten ser íntegro? ¿Qué áreas de tu vida tal vez sí somos una persona, pero en otras somos otra? ¿Qué áreas de tu vida necesitamos ser para ser íntegros realmente? Ahí está el ejemplo, querido hermano y amigo, de que sí se puede ser íntegro en un mundo caído. Así como este joven pasó diferentes circunstancias, él se mantuvo firme. Ahí están sus cualidades, ahí están las bendiciones. Sí se puede ser íntegro. ¿Por qué no buscamos entonces al Señor sinceramente y le pidamos: ayúdame a ser íntegro, Señor? Quiero ser uno en casa, en mi matrimonio, con mis hijos, donde sirvo, en mi trabajo, en mi escuela, joven, donde estoy estudiando, en la sociedad, donde me mueva. Ser uno. Esa integridad se puede, y es con la ayuda de Dios. Vamos a orar y pongámonos en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por la gran bendición que nos das de estar aquí, y sobre todo de analizar vidas íntegras como la vida de José. Sabemos que estas circunstancias fueron únicas, difíciles. Sin embargo, a pesar de eso, José se mantuvo firme. Duró 13 años, Señor, esperando una oportunidad que tú le diste en un momento indicado y propicio. Pero ayúdanos a ser pacientes, Señor. Si es que a veces creemos que la integridad, y más en este mundo, no es posible, cuando sí lo es. Ayúdanos a vivir y a ser íntegros. Aquí en nuestra iglesia, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, donde nos movamos, Señor, que seamos íntegros. Te quiero pedir, por favor, que tú nos ayudes a ser así como José, a saber perdonar,
a entender tus planes, que son perfectos. Que algunos de ellos no los entendemos, Señor, no los comprendemos, pero que todo tenía un plan perfecto, así como lo hiciste, Señor, con José. Gracias, Padre, por ese ejemplo, y ayúdanos a vivir así en integridad en un mundo corrupto, y que nos apropiemos de estas verdades. Quiero pedirte todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.